Bueno, recibo un cordial saludo, doctor. Somos los compañeros del grupo número 1 de la materia de bioética y en esta ocasión vamos a estar desarrollando la guía de trabajo sobre la película El Médico. Ok, antes de empezar a ver de la película, vamos a entrar un poco de contexto sobre la medicina de los barberos. Como se conoce en el cortometraje, Rob Cole es aprendiz de un barbero cirujano. Sin embargo, los barberos cirujanos nunca fueron barberos cirujanos desde un comienzo. Inicialmente solo fueron barberos, tal como se les conoce su nombre. Ellos lo que hacían era que le cortaban las barbas a los monjes, ya que ellos tenían prohibido cortar barbas. Y de hecho los monjes eran los que practicaban medicina. Entonces, esa estrecha relación llevó a que los barberos se volvieran aprendices de los monjes. Empezaron poco a poco asistiendo en cirugías, suturando, incluso se considera que fueron los primeros dentistas en el mundo, ya que ellos empezaron con la extracción de dientes y poco a poco fueron avanzando hasta un punto donde se le prohibió a los monjes seguir practicando medicina y se dejó de enseñar medicina en los monasterios que los barberos cirujanos tomaron encima. Entonces pasaron desde cortar cabello, lo siento, hasta poder amputar y hacer cirugías por medio de prácticas y por medio de una guía que era más que todo oral, porque no existía en aquel entonces una infinidad de libros. Entonces ellos se fueron formando mayoritariamente por medio de prácticas. Y bueno, ahora entrando con los médicos persas o con la medicina persa, esta medicina también se conoce como medicina islámica no, iraní antigua y se le considera como una de las prácticas médicas más antiguas, puesto que su origen data de más de 4.000 años atrás. Y especialmente uno de sus principales exponentes fue Zaratustra, que también era un filósofo y a la vez pues un experto de la medicina persa. Eh, Ahora, hablando un poco más sobre los principales exponentes de la medicina persa o iraní, tenemos a tres médicos que se mencionan en las literaturas. El primero sería Rasés, el segundo sería Avicena y el tercero sería Averroes. Especialmente de Avicena se le conoce muy bien porque realizó una gran cantidad de tratados. Se dice que aproximadamente son 50 tratados médicos donde se detallan diferentes procedimientos médicos que se realizaban en esa época o de los que se tenían conocimiento. Eh, Especialmente la medicina de los persas. En el largometraje la podemos ver retratada, ya que podemos observar cómo era la formación de un estudiante de medicina en el siglo IX en una madrasa en Medio Oriente. Las madrazas son como los musulmanes conocen o los árabes conocen a las universidades, es decir, son centros de educación superior. Entonces, en la película podemos observar cómo el joven Rob ingresa a una de estas madrazas por medio de diferentes circunstancias. Entonces vemos cómo es el aprendizaje que se llevaba a cabo en este tipo de instituciones. Y también es posible apreciar que para ellos sus alumnos debían de conocer la literatura clásica, es decir, desde Aristóteles, ya que se basaba en el principio de que el paciente se debía tratar como un todo, no simplemente tratar sus problemas de salud, sino también sus problemas filosóficos o incluso existenciales. Entonces, por eso se insistía que estos estudiantes fueran conocedores de literatura clásica, tal como Aristóteles. De ahí, pues, sus prácticas fueron muy trascendentales, pero ya entrando de lleno en las prácticas que ellos realizaban, pues en la película, precisamente en una escena, podemos observar cómo ellos hacen uso de elementos botánicos, farmacológicos, anestésicos, ya que se dice que el joven Rob en un momento dice que no sentía una parte de su cara y precisamente el médico le comenta que esto es un efecto de la flor de amapola para poderle realizar las costuras adecuadamente y sin dolor. También se menciona en un punto de la película que se poseían escritos sobre la infectología. O sea, habían libros que describían un poco cada una de las infecciones que se conocían hasta ese entonces.
y muchos otros aportes pueden observarse en la película, y también el arte de la quiropraxia y diferentes métodos empíricos médicos. Como aspectos morales y éticos del film, los principios, en este caso tenemos el de no maleficencia y el principio de beneficencia. En el caso de no maleficencia, el Rob, más que todo este personaje llamado Rob no quería abrir un cadáver por temor a violar este principio, aunque se dio cuenta que no hay problema si es con fines educativos. Dan a entender que en este principio, más que todo abordamos que se respeta la integridad del ser humano, aunque se puede rechazar este principio ya que puede haber una objeción de conciencia, como lo menciona el personaje. Es por fines educativos en este caso, pero puede haber también una obligación moral en el cual se puede referir a otro colega y no objetar. En el caso de beneficencia, el médico, más que todos los antiguos, siempre buscaban hacer como un bien para los pacientes, siempre y cuando no contar el consentimiento de ellos, porque este mismo lo dice al principio, no se puede con el consentimiento de ellos, digamos, si el médico lo tomaba en cuenta como bueno, aunque la persona no quisiese o no supiera. Es- Cabe recalcar también que de propia manera también este principio es clásico y hipocrático. En el caso de los aspectos éticos y morales, de acuerdo al caso presentado en la película, podemos ver que es una decisión demasiado difícil, ya que el protagonista está enfrentado sobre su curiosidad por abrir un cadáver para entender mejor el funcionamiento del cuerpo y ya que está prohibido por la ley, aunque finalmente él decide hacerlo y podemos ver todas las consecuencias que trajeron sus experimentos sobre este tema. Hay muchas preguntas desde la antigüedad hasta la actualidad, ya que por este lado ayuda a avanzar las investigaciones y así a profundizar más que todo por el cuerpo de la persona. Los profesionales de la salud siempre encontrarán algunas decisiones parecidas en lo que es difícil de elegir, pero siempre hay que elegir por el bien de pues, los pacientes, más que todo, o sea, estos individuos, y también el experimento de Rock no es cuestionado moralmente, pero en sí su intención era ayudar a la gente y por eso hizo esto, aunque la ley estuviera en contra. A lo largo de la película se puede ver también cómo los maestros que tuvo Rob le ayudaron a su crecimiento, no solo de manera moral o ética, sino que también en cómo creció como médico desde un principio hasta el final de la película. Hemos englobado cuatro principios o cualidades médicas que pudimos observar en la película, empezando con compartir el conocimiento. Esto se puede notar en el barbero, ya que él fue el primer maestro que tenía Rob, que tenía la característica de compartir su conocimiento con él, aun si este era vago o no tan conciso como el de otros médicos que habían en la época, ¿verdad? Además de que decidió tomar a Rob como aprendiz, a pesar de que siempre era como un hombre que solo interesaba hacer las cosas por él mismo y quedarse con la recompensa de su trabajo. Y a pesar de eso, decidió compartir el conocimiento con Rob. Como segundo punto, tenemos la lealtad que se observaban en los maestros, en especial en el de En y Vincina, ya que éste demostró lealtad a sus estudiantes y en específico a Rob, ya que, por ejemplo, en una escena en la que ambos iban a ser sentenciados a muerte porque Rob abrió un cuerpo, Sina no dejó que Rob cargara con toda la responsabilidad, sino que él también asumió un poco de culpa al saber de que él era su maestro y que un maestro debe de cuidar y ser leal a sus estudiantes. Como tercero, tenemos la empatía. En el caso de la empatía, lo podemos ver en tanto el médico barbero del principio de la película, como en el segundo maestro que tuvo, el cual era Ibencina. En el caso del barbero se demostró cuando él se ponía en el lugar de Rob y por todo lo que le había pasado con su madre, con distintas experiencias que él tuvo, por lo que decidió ayudarlo y enseñarle todo lo que él sabía para, no solo para ayudarlo, sino que para despertar su interés por la medicina. Y en el caso de Ibn Sina, el otro maestro que Rob tuvo, ese también entendió, se puso en su lugar
de todo lo que había hecho, como por ejemplo cuando abrió el cuerpo, se puso en el lugar de Rob, fue bastante empático y se dio cuenta que era por que Rob lo hacía por un bien de la medicina, no porque quería romper las reglas ni nada por el estilo. Y por último tenemos el interés por la actualización, que también es una cualidad médica bastante importante, que la tenían los maestros de Rob, ya que eh, a pesar de, por ejemplo, en el caso de Ibn Sina, que se comentaba en la película que era el conocido como el mejor médico de la época, él no solo se quedaba con eso, sino que también cada vez aprendía más y más de distintas personas que se podría decir que eran inferiores a él en cuanto a conocimiento médico. Inclusive él aprendía también de sus mismos estudiantes, como por ejemplo cuando Rob logró abrir el cuerpo humano, aprender más del cuerpo, de anatomía y de toda la fisiología del cuerpo. Lo primero que hizo Ibn Sina fue preguntarle todo lo que él sabía y tener una charla con él para que Rob le enseñara todo lo que él hasta ese momento no sabía, aunque él era su maestro. Ahora hablaremos un poco acerca de qué es lo que más nos impresionó de la película. Como grupo, consideramos que lo que más nos impresionó es cómo esta película abarca la trascendencia del tiempo, cómo la medicina ha avanzado hasta ser lo que es hoy en día. Y uno de los factores más importantes, perdón, que consideramos que es de suma importancia es cómo Rob, el estudiante de medicina, desafiaba las leyes con el fin de poder entender cómo funcionaba el cuerpo. Tomó decisiones muy difíciles, como la de circuncidarse para hacerse pasar por judío, y con esto poder ser aceptado en la escuela de los persas. Es impresionante que hoy en día estamos en un punto de conocimiento donde empezamos a experimentar genéticamente. Existen múltiples máquinas que ahora nos ayudan a hacer procedimientos que antes nunca se hubieran creído posibles. Existe la máquina Da Vinci, cirugías de mínima invasión, cirugías laparoscópicas que nos permiten entender cómo funciona el cuerpo por dentro. Y nosotros consideramos que esto es altamente conmovedor por el hecho de que hay que reconocer que no hubiera sido posible de no ser por personas como Rob, que sentaron un precedente extremadamente importante en la vida del estudiante de medicina, que no solo demostró que el cuerpo humano no era como pensábamos, sino que también abrió las puertas a que la esperanza de vida incrementara de sobremanera. Gracias por su atención. Consideramos como grupo que el añadir actividades como esta, donde nosotros nos culturizamos más acerca de nuestra carrera, va a ser de mucho fruto, porque esto nos da un vistazo acerca de cómo era nuestra carrera hace mucho tiempo y cómo ahora nosotros podemos disfrutarla y sobre todo cuidar a las personas desde un punto mucho más tecnológico y más moderno. Gracias.